Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es María Angélica Gutiérrez, soy estudiante de Ingeniería Ambiental del SENA de Ibagué. De acuerdo a la guía de actividades del curso de Físico-Química Ambiental, la cuenca a trabajar en mi grupo, el grupo 97, fue la del río Bogotá, en la sesión de monitoreo del Parque Florida. Entonces, teniendo así el balance de cargas y usos, que fue el que yo escogí para trabajar, el índice de contaminación por sólidos suspendidos. Para determinar la magnitud de los parámetros río-abajo, tuve en cuenta los parámetros río-arriba, que fueron los que encontré en el documento del IDEAM, en la calidad de aguas del 2004. Entonces empecé por calcular la temperatura y pues para esto se realizó con la fórmula del balance de calor, teniendo como M1, como masa 1, el caudal del río en la estación de Parque Florida, y como M2 el de sus vertimientos. Este dato fue sacado del ideal y este de la tabla 1 del anexo 1 de la guía. Luego de esto pues se pasó a metros cuadrados por segundo, ya que estaban metros cuadrados por día. Se realizó la fórmula teniendo como resultado una temperatura de 18,9 grados centígrados. Luego se calculó el pH en la entrada, en donde con la fórmula de los hidronios despejamos el pH en la parte de arriba, donde 7,54 quedó en la parte de arriba multiplicando para luego tener el siguiente resultado, que al igual en los vertimientos. Se utilizó la ecuación del balance para calcular la concentración de los parámetros río abajo, en donde n fue el caudal en metros por segundos y C la concentración en miligramos por litros. Cogimos esta fórmula y la despejamos para tener la concentración como resultado ya al momento de aplicar la fórmula. Realizamos el procedimiento, aplicamos la fórmula, se llenaron los datos. 0,21 pues es el caudal en la estación de monitoreo. Reemplazamos el pH, ese es el caudal, la medida del caudal en metros cúbicos por segundo en los de los vertimientos, para luego con la calculadora sacar el logaritmo del pH y tener como resultado 7,58. Esta misma fórmula se aplicó para la demanda bioquímica del oxígeno y para la demanda química del oxígeno en la salida, en río abajo. Solamente se reemplazaron los últimos parámetros con los que presentaba la tabla 1 del anexo 1. Estos de acá se reemplazaron para tener los siguientes resultados. Utilicé la misma fórmula y los reemplacé. Al igual para sólidos suspendidos totales, para la conductividad, reemplacé solamente estos parámetros para tener los siguientes resultados. La dureza y la alcalinidad también se midieron con la misma fórmula, los fosfatos, el oxígeno disuelto. Luego de esto, para calcular el porcentaje del oxígeno, se utilizó la siguiente expresión y la siguiente fórmula, que también fue encontrada en la guía de actividades de físico-química, en la unidad 2, en donde se reemplazaron los parámetros con los resultados anteriores y en donde la temperatura estaba en grados centígrados y el oxígeno disuelto en partes por millón, y luego lo reemplazamos a miligramos por litro para obtener un porcentaje de oxígeno aguas arriba de 5,4. Entonces el porcentaje es 5,4%. Luego de esto también lo hicimos con el porcentaje de aguas abajo, teniendo como resultado 4,8. También, pues ya para terminar, el índice de contaminación usos, utilizamos la fórmula descrita en la unidad, en donde nos decía que debíamos reemplazar el dato de sólidos suspendidos totales por el que habíamos calculado anteriormente en río arriba, teniendo como resultado 0,558. Luego de esto lo hicimos también en el río abajo, reemplazamos los sólidos suspendidos totales por el resultado anterior de río abajo, que este fue el que sacamos, ya que el de ríos arriba sí estaba en el documento del IDEAM, teniendo como resultado 0,948.
Al finalizar, realicé una gráfica comparativa en donde tenemos por resultado que la contaminación por sólidos suspendidos pasó de ser una contaminación media a ser una contaminación elevada debido a esos vertimientos. Entonces, al empezar río arriba, la contaminación era menor, pero al avanzar los vertimientos aumentaron y la contaminación fue mucho mayor. Esto fue todo, el trabajo que realicé para calcular el índice de contaminación por sólidos de balance suspendidos. Gracias.